para que sus compañeros que no se puedan conectar el día de hoy, pues puedan revisar el día de ayer también. Subí uno de los videos, el primero no lo había subido porque conversamos simplemente temas relacionados con el tema de grupos y así. A petición de Jimena también, ayer que hablé con Giovanni y Jimena, me dijo que algunas personas estaban un poco confundidas con el tema de los grupos, así que ustedes continúan en grupos, eso yo hago siempre cuando manejo las plataformas. Sin embargo, por la contingencia que tenemos ahora, pues he decidido solamente abrir una tarea o una actividad para que todos puedan trabajar dentro de la misma plataforma. Eso en cuanto al día de ayer. Ya me enviaron listas actualizadas, como les había dicho ayer en los grupos, pues vamos a estar tranquilos por el momento. Si es que tenemos específicamente alguna duda con el tema de tesorería, podemos comunicarnos directamente con las personas que están a cargo en el instituto. Sin embargo, yo les invito a que estén ahora tranquilos, a que tomemos las clases de forma regular. No hay ningún problema. Este momento, digamos que todo está en stand-by por el tema de la cuarentena. Entonces vamos a seguir trabajando. Las personas que están inscritas en el CIF, vamos a continuar el trabajo sin ningún inconveniente mayor. ¿Ya? Sí. Si es que de pronto tenemos preguntas, vamos a irlas haciendo. Igual yo tengo abierto el chat del grupo aquí para... Están conectándose. sí, se Sí. están conectando. Tengo 36 personas en este momento, somos, creo que faltan como 20 personas. En fin. No sé si en los grupos han dado respuesta, esperamos un momento o podemos continuar. No tengo el acceso para apagar todos los micrófonos. Hay ecos. No sé si me ayudan, muchachos, para que se escuche mejor. Sí, Brian Beltrán, por favor, apaga tu micrófono. Gracias. Y ahí está la gran mayoría, pero tengo algunos que no puedo apagar. No me da la opción. ¿Cómo puedes saludar aquí a nadie? Saludando. Chicos, por favor, los micrófonos. Brian Beltrán, porfa, apaga tu micrófono. Sí, por favor. Matías, Salvador, también. Que apague su micrófono, por favor. Gracias, Brian. Solo lo levantamos si es que deseamos hablar. ¿Ya? Creo que ahí estamos. Están todos apagados ya. Bien, se van uniendo el resto de personas. Vamos a dar inicio. Bien, muchachos, les voy a compartir en el CIF. Tenemos ya, ahorita les habilité ya la primera unidad en la que vamos a trabajar ahora. Ya, ahí está. ¿Sí lo observan? Sí, profe, sí. Ya, perfecto.
Este, hemos dividido ahora por el tema de la contingencia, vamos a trabajar en Cocina 2, primero toda la parte teórica. Normalmente en las clases, como yo las estructuro, siempre la divido en cuatro tipos de sesiones, en la que vamos a tener, por un lado, la primera sesión normalmente cuando iniciamos unidad es una clase teórica, netamente teórica. Quiere decir, las 3 horas que nosotros tenemos vamos a hacer clase teórica. Posterior a esto tenemos una clase demostrativa en donde se indican las técnicas básicas que se van a tratar. Posterior a eso tenemos una clase de reproducción que yo la llamo, en donde vamos a tener que realizar las recetas que se hicieron o en la clase demostrativa o que se revisaron en la clase teórica, pero que requieren que ustedes reproduzcan una técnica. Y posterior a eso, la cuarta clase, podríamos hablarla de esta manera, es una clase de experimentación, en donde ustedes, en base a las técnicas aprendidas en la clase teórica, y en la clase demostrativa pueden aplicar, ¿no es cierto?, estas técnicas para estructurar un plato o una preparación que tenga las características técnicas, ¿no es cierto?, que requiere. Sin embargo, ustedes pueden aplicar, ¿no es cierto?, el conocimiento previo que ya han venido revisando. Es así como normalmente se estructuran las clases, sean estas prácticas de las básicas o sean las clases de cocina que normalmente se da a cursos superiores. Es así como de forma personal yo manejo la estructura de las clases. Ahora, por el tema de la contingencia, perdón, lo que he tratado de hacer ahora es estructurar la parte teórica ahora en la parte inicial de nuestras clases para posterior a eso poder realizar nuestras clases demostrativas y nuestras clases prácticas posterior cuando ya termine y podamos regresar a las aulas. Entonces, lo que he decidido hacer ahora es tratar de estructurar durante todas estas semanas de contingencia la parte teórica, que lo que sí les pido de favor es que ustedes comprendan y consideren, ¿no es cierto?, que por el tema que estamos viviendo actualmente, pues se ha tenido que cambiar un poco la estructura de las clases. Sin embargo, para mí, la verdad, no es complicado el poder hacer esto en Cocina 2 porque normalmente siempre he mantenido las clases teóricas como parte fundamental del aprendizaje. Es súper importante que ustedes revisen la información teórica antes de poder aplicar esto, ¿no es cierto?, en una receta o en una técnica importante, ¿sí? Entonces, es así como se van a manejar las clases. Ustedes tienen dentro de la introducción, asimismo, nuevamente les he vuelto a cargar el manual básico para el uso del SIB, para que no tengan inconvenientes o tienen alguna duda en el momento de cargar tareas o el momento en el que tengan que realizar alguna actividad. El manual de normas APA, sí les pido de favor que revisen, por favor, esto. El tema de citar con las APAs no es algo que ustedes tienen que hacerlo solo con las clases del angelito, tienen que hacerlo durante todas las asignaturas, en todas las tareas y todas las actividades que se soliciten en el SIB. Ahora, el día de ayer, por ejemplo, recibí un par de tareas ya donde estuve revisando que no citan con las normas APA. Ustedes tienen cargado el manual, por favor, para que lo revisen y sepan correctamente cómo se debe citar. Ya, entonces, nuevamente les recuerdo a que hagan revisión del manual de las normas APA. Este manual de uso para el estudiante es súper amigable, es el que Angelito nos ha pasado a todos los docentes y con el que trabajamos incluso para las tesis que se revisan dentro del instituto, ¿sí? Bien, empezando con la unidad número 1, vamos a revisar algo de los métodos de transferencia de calor. Para ustedes, de pronto, no es un tema nuevo porque hemos visto métodos de transferencia de calor en el primer nivel con los vegetales, las gramíneas y los productos que cocinamos en esta primera instancia de nuestro aprendizaje. Entonces, no es tal vez un tema nuevo, pero como ustedes saben, en la cocina 2 lo que hacemos es, ya después de que ustedes aprendieron a cocinar vegetales, aprendieron a cocinar gramíneas, las guarniciones de los platos principales, han aprendido ya a realizar salsas, han aprendido a realizar sopas. En esta segunda instancia o en esta cocina 2, lo que vamos a hacer es aprender a cocinar los géneros cárnicos en sus diferentes
cortes, sí, y sobre todo vamos a hacer énfasis en los cortes más importantes de cada uno de los géneros cárnicos principales. Vamos a iniciar con lo que son carnes rojas, pasando por carne de res, vamos a cocinar carne de cerdo, posterior a eso haremos cocción de carne de cordero, que son los tres géneros principales que vamos a tratar dentro de lo que son las carnes rojas. Posterior a eso, la cocción de las carnes blancas, que en este caso vamos a hacer cocción sobre todo de aves de corral y aves de caza también. Hay algunas aves que tienen de pronto carne o una estructura de carne mucho más dura que se van a cocinar, ¿no es cierto?, con diferentes métodos de cocción. Y finalmente vamos a hacer cocción también de que este grupo podríamos clasificarlo dentro de las carnes blancas, los productos pescados y mariscos, que también vamos a darles sistemas de cocción diferentes y a buscar cuáles son los sistemas de cocción más idóneos para cada uno de los géneros que ya mencioné. Sí, eso como primer objetivo que tenemos dentro de la asignatura. Posterior a esto, una vez que cocinemos los géneros cárnicos, si bien en el primer nivel, en cocina 1, ustedes ya hicieron el ensamble o el armado, podríamos llamarlo así, de algunos platos sin utilización de un género cárnico principal, ahora durante este periodo vamos a dar cabida a poder armar y a ensamblar nuestros platos con las cantidades sugeridas, recomendadas, de acuerdo a si es que es un plato de entrada, si es que es un plato fuerte o si es que es un plato de entremés. Entonces, cada una de estas estructuras de platos van a tener, obviamente, un peso y un sistema de cocción para cada uno de los géneros diferentes y que vamos a irlos revisando, ¿sí? Básicamente, la cocina 2 basa el aprendizaje, podríamos decir, ya en la aplicación de los sistemas de cocción que ustedes puedan darle a los vegetales, a los cereales, a las gramíneas, para posterior a eso ensamblar los platos fuertes, platos de entradas, platos de entremés también, ¿no es cierto?, con las respectivas cantidades y con las respectivos productos dentro del plato. Es importante que consideremos que los platos fuertes, por ejemplo, son platos que requieren una guarnición de cereal o carbohidrato, una guarnición de géneros vegetales, ¿no es cierto?, donde está la fibra, las vitaminas, los minerales, y podríamos utilizar entre una o dos salsas que van a ser obviamente parte de nuestro plato, una para el género principal, otra para las guarniciones. En los platos de entrada, por ejemplo, podemos manejar diferentes cantidades de productos siempre y cuando exista una guarnición para este género principal, y también debería manejarse por lo menos una salsa dentro de la estructura. Y en los entremés, que son platos un poco más pequeños que se utilizan también como parte de los menús, podemos utilizar asimismo un tipo de guarnición y una salsa que va a estructurar o que va a ser parte del plato, ¿sí? Entonces esto vamos a ir tratando la parte teórica, ¿no es cierto?, durante estas semanas que tenemos de contingencia, para luego sí ver la alternativa ya para la aplicación en las clases prácticas que manejaremos, como les decía, de forma diferente, ¿no es cierto? Y iniciando con clases demostrativas donde ustedes van a ver, a presenciar la técnica como tal, y posterior a eso tendrán una clase de reproducción en donde ustedes podrán, ¿no es cierto?, hacer la aplicación de la técnica y de la receta, ¿no es cierto?, que se haya especificado, y luego de esto puedan hacer una aplicación. ¿Cómo llamamos la aplicación? Son las clases de experimentación que normalmente se evalúan a manera de pruebas o aportes, ¿no es cierto?, en donde ustedes ya tienen que aplicar la parte creativa, ¿sí? Eso es en lo que nos vamos a basar. Ahora, un poco hago referencia a la calificación que vamos a manejar durante estas clases virtuales. Vamos a darle un 10% a la asistencia de las clases presenciales, un 30% para los test de evaluación que vamos a realizar al finalizar cada unidad, y un 60% por las actividades que vamos a realizar, ¿no es cierto?, como tareas y actividades de aporte, ¿ya? Entonces es importante que ustedes, por favor, realicen todas las actividades en la orden de cada una de las tareas. Igual se encuentra la valoración de estas actividades y estas tareas para que ustedes tengan pleno conocimiento. Además de eso, también en cada una de estas tareas vamos a tener la rúbrica que también les adjunto para que ustedes sepan qué es lo que se va a calificar, con qué ponderación, y no tengamos inconveniente con
los aportes y con lo que vamos a hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las primeras tareas. Bueno, este es un caso práctico que les he puesto como parte de la valoración inicial que vamos a hacer de los conocimientos anteriores que ustedes tienen de cocina básica, ¿ya? Por favor, estamos todos viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. 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 Ya, Sí, perfecto. profe. Aquí tenemos, por ejemplo, Sí, profe. una de las primeras tareas. Tenemos dos tareas que vamos a manejar importantes dentro de esta primera unidad, ¿sí? Donde estamos haciendo algo así como una retroalimentación de todos los conocimientos de cocina 1. Aquí tenemos, por ejemplo, una tarea donde ustedes tienen la orden, ¿no es cierto?, de la tarea, qué es lo que se va a realizar, y adjuntamos la rúbrica que con toda la ponderación y las consideraciones que se van a calificar dentro de la tarea, ¿no es cierto? Y recuerden que siempre dentro de la orden vamos a tener el formato en el que se va a presentar la tarea, ¿sí? Incluso en algunas, ustedes tendrán algunas herramientas que van a tener que utilizar. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer un cuadro sinóptico, entonces yo les pido que utilicemos la herramienta del Map Tools que les enseñó el Angelito. Y, por ejemplo, dentro de la rúbrica dice que la primera instancia que vamos a calificar es la presentación y el uso de formato. ¿Qué quiere decir? Que vamos a calificar cómo utilizamos la herramienta y el archivo, ¿no es cierto?, en qué formato se subió del solicitado por el docente, ¿sí? Es una de las consideraciones, por ejemplo, que tenemos cada vez que colocamos una tarea, ¿sí? Ya les voy a explicar, una vez que tengamos la clase el día de hoy, les voy a explicar las tareas específicamente para que, si es que tienen alguna duda, pues la podamos tratar ahora. ¿Ya? Regresamos a la página principal del CIF. ¿Ya? Entonces, una vez que ahora finalicemos esta primera sesión de 30 minutos o 40 minutos que nos tardemos en revisar alguna información, vamos a tener, yo les voy a dar alrededor de 40 minutos, bueno, entre media hora y 40 minutos para que realicemos esta prueba de diagnóstico, ¿sí? Esta prueba de diagnóstico va a estar abierta a partir de, creo que les puse a las 11 de la mañana, ¿ya? Una vez que finalicemos la sesión, les voy a dar la clave para que puedan ingresar y puedan dar esta prueba de diagnóstico. Al ser una prueba de diagnóstico, si bien, obviamente, yo voy a ver el aporte de cada uno, porque obviamente están ustedes, o sea, se va a ver el nombre de la persona, ¿no es cierto? No quiero que se asusten, ni tampoco piensen que es una prueba chuta que va como que a mostrarme el rumbo de su desempeño en esta asignatura. Más bien quisiera que de forma personal y sin ningún tipo de trampa la puedan desarrollar. No hay inconveniente, no hay problema si ustedes no la responden bien, ¿sí? Por favor. La idea es que se diagnostique lo que dice la palabra, ¿no es cierto? ¿En qué nivel o en qué grado de conocimiento están ustedes? Posiblemente hemos estado durante todo este periodo, nos habremos olvidado de cierta información, pero justamente realizo esta prueba de diagnóstico para saber de pronto dónde están las falencias principales de ustedes y poder hacer un refresh antes de poder continuar. Lo más importante sería, si bien yo califico posterior, ¿no es cierto? O ya, bueno, se califica, pero revisaré, haré un diagnóstico, ¿no es cierto?, de las respuestas que ustedes tienen. Se puede observar, o ya después de que ustedes realicen esta prueba, podríamos poner en común y ver cuáles son los temas que de pronto se tienen que reforzar durante este periodo, ¿sí? Lo más importante es que ustedes entren, ¿no es cierto?, a esta asignatura con todos los conocimientos a la par. No me gustaría que de pronto haya falencias o haya huecos por ahí en ciertos grupos o en personas, ¿no es cierto?, que no nos va a permitir continuar de la mejor manera con esta asignatura. Como les decía, el primer tema que vamos a revisar son los métodos de transferencia de calor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los métodos de transferencia de calor van a tener la misma conceptualización, sea cual sea el género al que se aplique. Ustedes ya realizaron estas cocciones, ¿no es cierto?, en géneros vegetales y en gramíneas, en cereales, en leguminosas, en tubérculos, pero ahora los vamos a aplicar a los géneros principales cárnicos. Entonces, obviamente vamos a tener ciertas consideraciones específicas. Por ejemplo, durante el primer nivel o en cocina 1,
ustedes debieron haber escuchado términos como, por ejemplo, reacción de Maillard y caramelización, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una reacción de Maillard tenemos solamente cuando existe presencia de una proteína. Y tenemos caramelización cuando aplicamos calor, ¿no es cierto? Y obviamente reaccionan los azúcares ahí, pero esto sucede en productos como vegetales, gramíneas, tubérculos, leguminosas y demás, ¿sí? Entonces, es una de las principales diferencias, por ejemplo, con la aplicación de calor seco hacia un género, en que la reacción de Maillard se da solamente en géneros que tienen acción de proteínas. Entonces, por ejemplo, esas son diferencias principales o son diferencias importantes que vamos a ver ahora que apliquemos los sistemas de cocción a los géneros cárnicos. Sin embargo, es súper importante que ustedes conozcan la conceptualización de cada una de estas técnicas básicas de cocción, las puedan clasificar de forma correcta e incluso puedan diferenciar cuál es la idónea según el tipo de género, ¿no es cierto?, que yo estoy trabajando, ¿ya? ¿Por qué? Porque podré tener, por ejemplo, géneros duros de tercera, cuarta categoría, que vamos a clasificar los posteriores, ¿no es cierto?, que necesitarán más tiempo de cocción. No es lo mismo que ustedes cocinen un lomo fino de res a que cocinen, por ejemplo, un osobuco, que es el corte que tiene la pierna, ¿no es cierto?, de la res. Entonces, la pierna de la res va a tener otro tipo de estructura, por lo tanto, yo voy a necesitar mucho más tiempo de cocción o utilizar diferentes tipos de cocción para poder ablandar este género. A diferencia del lomo fino, que incluso yo lo puedo cocinar a término, ¿sí? Puedo darle 55 grados y me lo puedo comer. ¿Por qué? Porque tiene otra estructura, que vamos a ver en las diapositivas a continuación, ¿ya? Entonces, necesito, por favor, que este diagnóstico que ustedes van a realizar ahora, donde se va a evaluar no solamente la aplicación de los géneros, de los sistemas de cocción, sino además de esto es súper importante que ustedes me digan cómo estamos con los costes en vegetales, ustedes me digan temperaturas incluso, me hagan diferenciación entre una cocción al dente, son diferentes preguntas que van a tener, es una prueba aleatoria, si no estoy mal, creo que les coloqué 20 preguntas que ustedes van a ir respondiendo. Obviamente saben cuál es, ¿no es cierto?, el formato de las pruebas en el CIF, son pruebas de verdadero y falso, son pruebas de ¿no es cierto?, una con lo correcto, no sé, o sea, son pruebas de opción múltiple que ustedes van a ir respondiendo, ¿sí? Entonces, es la primera actividad que vamos a desarrollar, como les decía, una vez que revisemos algunos temas como para que ustedes vayan haciendo un refresh y luego de esto puedan hacer su prueba de diagnóstico y volvemos a una siguiente sesión en donde podemos ir valorando las respuestas que ustedes colocaron o incluso puedo ir atendiendo las dudas que ustedes tuvieron durante el desarrollo de esta prueba para poder identificar cuáles son las falencias o las dudas o los huecos que de pronto tenemos con los conocimientos anteriores, ¿ya? Nosotros nos vamos a soportar en Cocina 1. No es que en Cocina 1 cocinamos estos productos y ya nos vamos a deslindar de todo eso, no vamos a comprobar costes, no vamos a hacer eso, no. Es importantísimo que ustedes identifiquen toda la base de Cocina 1 para poderla aplicar durante las clases de Cocina 2, ¿sí? Es por eso que esto tiene que ir siendo una construcción. Tenemos Cocina 1, Cocina 2 y Cocina 3. ¿Es por qué? Porque en estas tres cocinas básicas ustedes aprenden las técnicas más importantes para poder aplicarlas posterior en las clases profesionales. Cuando ustedes llegan a cocina ecuatoriana, llegan a cocina de las Américas, llegan a cocina internacional, ustedes ya no aprenden técnicas. Hay por ahí una que otra muy específica, como por ejemplo, no sé, me invento, cocinamos una langosta o cocinamos, por ejemplo, no sé, hacemos sushi, cosas así, que son técnicas que obviamente se tienen que aprender, que no se aprenden dentro de cocina 1, 2 o 3, sino que se aprenden en cocina internacional. Pero, por ejemplo, dentro de la elaboración del sushi, nosotros ya no aprendemos a cocinar en cocina internacional el arroz, porque el arroz ustedes ya lo saben cocinar, ¿sí? Sino que lo que hacemos es aplicar las técnicas básicas en la elaboración de diferentes recetas de la cocina internacional, nacional o de las Américas. ¿Ya? Si tenemos dudas, por favor, las podemos ir haciendo. Che, una pregunta. Diga. Ahí nos dice que el cuestionario se cierra a las 11 de la mañana.
Pero tráeme los 50. Ay, sí, tienen razón. Empezamos a las, déjenme cambiarles, ya les cambio la hora. A ver, vamos a cambiar la hora del cuestionario. Muchas gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta que tengamos con respecto a lo que he comentado hasta ahorita? Accionemos el micrófono para hacer las preguntas si es que las tenemos. Matías. ¿No? ¿Estamos bien con lo que se explicó? Profe. Diga. Hola. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, dime. Profe, yo tengo problemas con el audio porque le había conectado en el celo, pero para recalcar, o sea, tenemos que hacer la evaluación diagnóstica y los temas serán cárnicos, ¿verdad? Sí, les voy a dar, a ver, déjenme, hasta las 11:50. Bueno, 11:59, ya, hasta las 12 del día para que va a estar abierto este diagnóstico. ¿Ya? No, pues tendría que ponerles antes porque tenemos de 10 a 12 la sesión. Ya, verán, voy a darles ahorita 5 minutos unas diapositivas para que hagamos solamente un refresh, ustedes se acuerden, y enseguida damos la prueba y a las 11:30 nos conectaríamos para nuestra siguiente sesión, ¿sí? Para que ustedes, cualquier duda que tengan, pues la podamos conversar ese momento, en la siguiente sesión, y quede claro, y ustedes con eso puedan realizar ya sus actividades. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta que tengamos antes de iniciar? ¿No? Bien. El diagnóstico es calificado. El diagnóstico en realidad no es calificado. No quiero calificarles el diagnóstico, lo que quiero calificarles es la prueba final que ustedes van a dar una vez que terminemos esta y la siguiente semana, ¿sí? Pero es importante que ustedes la realicen. Lo que quiero es que la realicen a conciencia, ¿sí? O sea, no por un tema de calificación, sino porque realmente necesito saber de pronto dónde están las dudas o dónde están las falencias que ustedes puedan estar presentando, ¿sí? Entonces es solamente por un tema de conocer cuál es la situación en la que ustedes están en este momento. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya. Bien. Ya. Ya, primero es importante reconocer, y esto es fundamental, hay algo muy importante que ustedes se olvidan o que de pronto los chicos se olvidan cuando continuamos con las cocinas profesionales. Si bien cada docente tiene en cada una de sus asignaturas, ¿no es cierto?, sus objetivos y sus resultados de aprendizaje súper bien planteados. Un resultado de aprendizaje en cocina ecuatoriana, por ejemplo, ya no va a ser que ustedes aprendan, ¿no es cierto?, a hacer un torneado o un buen corte. No. Se supone que ya el objetivo en esta asignatura debe ser el que ustedes puedan desarrollar platos de la cocina nacional, ¿sí? Pero como docente yo tengo la obligación de poder comprobar que ustedes puedan realizar los cortes de manera correcta, porque esto es algo que aprendemos en primer nivel, pero que algunos estuvieron con la profe María Eugenia, otros terminaron estas clases, por ejemplo, con José, ¿no es cierto? Iniciaron con Jonathan, entonces estuvimos viendo los costes y siempre fueron valorados los costes, incluso hacían llevar la bolsita con los costes, ¿no es cierto?, al instituto y demás. ¿Para qué? Para poder demostrar que yo estoy desarrollando destreza. Ustedes tienen 2 años y medio para poder practicar,
¿sí? Lo que dura la carrera para que podamos practicar. Mientras mayor práctica tengamos, cada vez nos van a salir mejor los cortes. Entonces es súper importante que ustedes identifiquen siempre que estamos realizando una preparación, no la hago solo por hacer. Algo súper importante y que vamos a tener que darle mayor valor ahora incluso, es que las clases prácticas tienen que ser clases en donde ustedes cada vez se pongan un reto. No hagan solamente la receta porque tengo que cumplir o tengo que hacer una nota o porque quiero comer. No, la idea, no, qué rico, ahora ya vamos a comer carne, ya nos van a dar platos con carne y todo. No, la idea no es esa. La idea es que en cada clase ustedes puedan aplicar una técnica y que puedan demostrar las que ya han aprendido. ¿Por qué? Porque si no, yo voy a salir de todo el instituto solamente comiendo rico y va a llegar un momento en el que llegue a una cocina profesional y cuando me pidan, ¿no es cierto?, que haga un corte, me pidan que almacene correctamente un género, me pidan que cocine correctamente un género, no lo sé hacer. ¿Por qué? Porque me preocupé solamente, ¿no es cierto?, en lo que a mí me convenía, que era el resultado final. No es así. Apaguemos el micrófono, por favor. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver aquí algunos cortes básicos. Les pido de favor que ustedes vayan reconociendo. Creo que el torneado sí lo hicimos, ¿no es cierto?, en papa, en zanahoria, en zucchini posiblemente. Tenemos el large dice, el medium dice, el small dice, ¿no es cierto?, que son géneros un poco más grandes, están dentro de la clasificación de los cortes gruesos. Y luego tenemos el brunoise fino, la juliana y la juliana fina, que están dentro de los cortes finos que podemos clasificar. Aparte de eso tenemos, por ejemplo, el rondel, el paisán, el batoné, que son cortes también gruesos que se realizan, que de pronto en el caso del batoné no es un corte ya muy común hoy en día, pero es el que se realiza, ¿no es cierto?, o el que yo tengo que realizar para poder hacer un small dice, ¿sí? Entonces, son básicos estos cortes de acá. Importante que tengamos, y creo que ustedes tenían incluso unas tablitas que se manejaron durante el primer ciclo, ¿no es cierto?, en cocina básica, donde ustedes pueden también consultar para poder hacer uso, ¿no es cierto?, de estas dimensiones cada vez que estemos realizando cortes, ¿sí? Los métodos de transferencia de calor. ¿Qué es cocer un alimento? La mayoría de los géneros crudos, ¿no es cierto?, necesitan un sistema de cocción. ¿Para qué? Para convertir al alimento en digerible o que se facilite la ingesta. La mayoría de, por ejemplo, productos vegetales, si bien se pueden consumir crudos, incluso es la recomendación por un tema nutricional, pero hay otros, por ejemplo, como el brócoli, la papa, ¿no es cierto?, la mayoría de los tubérculos que necesitan tener un sistema de cocción. Lo mismo sucede en el caso de los géneros cárnicos. Vamos a tener o aplicar un sistema de cocción, ¿para qué? Para poder volver a la carne mucho más digerible, ¿sí? Que tarde menos tiempo en llegar, ¿no es cierto?, a hacer alimento, a hacer un nutriente en mi organismo. Entonces es importante que facilitemos la ingestión y que los productos sean mucho más digeribles. Lo que se hace, por ejemplo, con las proteínas. Las proteínas necesitan tener una desnaturalización que se llama, que es una transformación. Ustedes en las figuras aquí ven, ¿no es cierto?, que tenemos, por ejemplo, un género crudo y acá tenemos un género cocido. La transición del género crudo a cocido lo que hace es que se coagule la proteína y cuando ingresa a mi organismo, ¿no es cierto?, es mi organismo el que tiene que hacer menos trabajo en transformar ese pedazo de carne y envolverlo digerible, ¿sí? Vamos a ver, estamos con preguntas, creo. El tiempo se acaba. Creo que sí podemos darle hasta los 40 minutos, esperemos, ¿ya? Bien, algo que importante que yo les decía, que la reacción de Maillard son estas reacciones químicas que se producen cuando se cocina el alimento, es la reacción entre las proteínas y los azúcares cuando los calentamos, ¿ya? Entonces, esto es lo que cambia a diferencia de la caramelización en los vegetales, ¿sí? Vamos a identificar solamente estos tres sistemas de transferencia de calor. Tenemos calor por conducción, cuando se transmite calor por contacto directo, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un pedazo de carne que está directamente en una parrilla, entonces, ¿qué tenemos ahí? Conducción, ¿sí? Convección, transmisión de calor por la transferencia de la propia materia portadora de calor, ya cuando tenemos, por ejemplo, convección en un horno. ¿Por qué? El aire, lo que hace, el vapor hace que se vaya cocinando, ¿no es cierto?,
la materia o los pedazos de género, ¿no es cierto?, a través del calor por el uso de aire o convección. Y finalmente la radiación, que es la transmisión de energía por medio de las ondas electromagnéticas o la energía lumínica, es lo que conocemos como la cocción en microondas, ¿no es cierto? Estos cambios físicos, químicos que se hacen, ¿no es cierto?, y que hablamos al inicio, lo que hacen es modificar el aspecto, el color, el sabor, la consistencia, el volumen y el peso de los alimentos, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos sistemas de cocción son importantes, ¿para qué? Para poder hacer una modificación en el género que estemos tratando, ¿sí? Entonces, ¿qué cambiamos? Color, ¿no es cierto? Cambiamos olor, cambiamos el sabor, es súper importante, esto es de hecho uno de los más importantes, el volumen y el peso, porque vamos a tener deshidratación, ¿no es cierto?, pérdida de agua o de materia grasa o de volumen, ¿no es cierto?, por la cocción. Aparte de la consistencia, la coagulación de la proteína, el ablandamiento del tejido, la gelificación y hacerlo mucho más digeribles a los almidones en el caso de los géneros, por ejemplo, que ustedes ya realizaron cocción en